No hay nada que temer. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz, donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Dinora López, seré su anfitrión de sala desde Texas, Estados Unidos, por el canal de YouTube y en sala de Zoom. Nos apoya Estrella Jiménez desde Alicante, España. Gracias, Estrellita. Y en la traducción nos apoya Nora Yepes desde Medellín, Colombia. Gracias, Norita. Hoy le damos la bienvenida y recibimos en total gratitud a nuestro invitado de hoy, Jon Mundy, desde New York, Estados Unidos, con el inicio de un taller de 2 días titulado Soy responsable de lo que veo. Gracias, Jon. Esta es tu casa, bienvenido siempre. Cuando quieras, los micrófonos son tuyos. So thank you very much, John, for being with us today. Dinora just made the introduction and she mentioned the title of your workshop today and tomorrow. So the floor is yours. Thank you for being here, John. Bien, gracias por invitarme. It's always nice to be with you. Es siempre maravilloso estar con ustedes. So let's jump right into this. Entonces, vamos al grano. Iniciemos entonces el tema de hoy. So this is one of the most important topics in the course. Este es uno de los temas más importantes en el curso. Because it's so central to what needs to happen with our choices that we make in life. Porque es un tema, una idea central a aquello de lo que se trata un curso de milagros, para cambiar nuestra mente. Maybe let's go ahead and put the first slide up to talk about it. Entonces, adelante, Dinora, con la primera imagen. So I'll read a little bit about what this says here, and then Nora, you can translate after me. Of course. Okay. Entonces, John va a leer y a comentar y yo voy a ir traduciendo a medida que él vaya leyendo y comentando. Go ahead, John. One of the most important things in the course concerns decision making. Una de las cosas más importantes en el curso es la toma de decisiones. In fact, it's kind of the central point in the course. De hecho, es el punto central del curso. There are two ways that we can go with everything, two ways of thinking. Hay dos formas de pensar, dos formas de recorrer el camino, con dos formas de pensar. This is in the very broadest sense of all. Esto es en la forma más amplia. So we can go with the world or we can go with spirit. Podemos ir con el pensamiento del mundo o con el pensamiento del espíritu. Course in Miracles is very clear that this world is a school. El curso de milagros es muy claro indicando que este mundo es cruel. I often think of it as a reformatory. Yo con frecuencia pienso en el mundo como una cárcel, un reformatorio. Right. Or kind of a mental hospital. O un tipo de hospital mental. Where we are trying to learn how to think correctly. En la cual estamos tratando de aprender cómo pensar en forma correcta. A lot of what the course is about, it's about the world being a dream. En el curso se habla muchísimo acerca del mundo como un sueño. You may not think of it as a dream, Puede but que no pensemos en el mundo como un sueño,
So when you dream at night and you have a dream, you believe that the things that are happening in the dream are real. Así, cuando dormimos en la noche y tenemos sueños, dentro de esos sueños pensamos, no caemos en cuenta que son sueños, sino que creemos que lo que estamos viendo en el sueño es verdad. So you think these things are really, really, really happening. And the truth of the matter is you're just dreaming. Y a veces creemos, o siempre creemos que lo que estamos viendo en el sueño es de verdad, de verdad, de verdad real, sin acordarnos que en realidad no es más que un sueño. If you were to go to a psychotherapist, one of the things a psychotherapist might do is ask you to tell your dreams. Si asistes a una psicoterapia, una de las cosas que el psicoterapeuta te pregunta es sobre tus sueños, que te cuente qué has soñado o que te cuente sobre tus sueños. So this is one of the main discoveries of Freud and Jung. By understanding the dream, you got to understand the person. Esto es una de las cosas más importantes que psicólogos famosos como Jon encontraron. Al interpretar los sueños, se ve lo que tiene la persona en la mente. After all, you are the projector of the dream. You make up the dream. Después de todo, tú eres quien está proyectando lo que ves en tus sueños, en la pantalla de tus sueños. So the same thing is true in this world. Entonces, lo mismo ocurre en este mundo. We are dreaming the world. Estamos soñando el mundo. Okay. Let me go ahead and read the quote at the center of the slide. Ajá. Ya John va a leer en inglés esto de la imagen que estamos viendo. Yes, John. We'll do sentence by sentence, okay, Nora? Okay, perfect. You will undertake a journey because you are not at home in this world. Estás viviendo un camino porque no estás en tu hogar en este mundo. And you will search for your home whether you realize where it is or not. Y buscarás tu hogar, sea que tú te des cuenta que lo estás buscando o no. If you believe it's outside you, the search will be futile, for you will seek it where it is not. Si tú buscas fuera de ti mismo, la búsqueda será fútil, infructuosa, porque estarás buscando donde no está la respuesta. So one of the most common characteristics of people who have near-death experiences Entonces, una de las cosas más comunes de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte is that they describe the experience as one of going home. es que muchos de ellos describen la experiencia como la experiencia de estar regresando a casa. Which is why they usually don't want to come back here. Y esa es la razón por la cual usualmente no quieren regresar aquí. Why would you want to go back to sleep if you're really awake in the truth? ¿Por qué querrías volver a un lugar el que te das cuenta que no es verdadero? Especially if you understand that going back to sleep is like going unconscious. Especialmente si te das cuenta que estabas en un sueño y estás inconsciente. All right. So what we're really doing is we're looking to wake up. En realidad, lo que estamos haciendo es tratar de despertar. We're learning to wake up in the world. Pero tratamos de despertar en el mundo. So we're participating in the world, but we know it's a dream. Entonces, llegamos a un punto en que nos damos cuenta de que estamos soñando, pero nos damos cuenta de que es un sueño. So we speak of this as lucid dreaming. Se habla de esto, se le describe como un sueño lúcido.
I'm teaching a class right now, which is about lucid living. Yo en este momento estoy enseñando un curso que se trata de vivir lúcidamente, So that we're awake in the dream of the world. para que despertemos del sueño del mundo. We talked about this last time I was with you. De hecho, yo hablé de este tema la última vez que estuvimos en esta plataforma. But now let's go further and talk about our control over our decisions. Ahora vamos a ir un poco más allá de cómo controlar nuestras decisiones, Because the world is very seductive. porque el mundo nos seduce, The world pulls us in. el mundo nos atrae. The course says power, fame, money, physical pleasure, to whom do these things belong? El curso nos dice el poder, say it again, power, what else? Power, fame, money, physical pleasure. El poder, la fama, el dinero, placeres físicos nos atraen. ¿A quién le pertenecen estos sentimientos? So the question is, who seeks after these things? La pregunta es, ¿quién está buscando estas cosas? ¿Quién está Who- persiguiendo estas cosas? Who wants these things? ¿Quién quiere estas cosas? Now we need these things. Entonces, ¿quién necesita estas cosas? Some of these things are given to us automatically. Alguna de estas cosas se nos da automáticamente. For example, everybody has a certain amount of power. Por ejemplo, todo el mundo tiene cierta cantidad de poder. If you're a parent, you have power over the children. Si tú eres un padre de familia o madre de familia, tienes cierto poder sobre tus hijos. If you're a teacher, you have power over your students. Si eres un profesor, tienes cierto poder sobre tus estudiantes. If you're an employer, you have power over your employees. Si tú eres un empleado, tienes cierto poder sobre tus empleados. So that's inevitable that that kind of thing is going to happen. Entonces, es inevitable que este tipo de cosas ocurran. Of course, the misuse of power gets us into trouble. Pero usar mal ese poder, allí es donde vienen los problemas. So the wise parent knows how to use power correctly. Entonces, el padre o madre sabio sabe cómo usar este poder en forma correcta. But in the hands of a tyrant, power is another matter altogether. Pero en manos de un tirano, el poder se convierte en algo malo, todo, absolutamente. So we call this thing that would try to take hold of the world Entonces llamamos a esto en lo que estamos en este mundo, we call it an ego. lo llamamos el ego. And the Course is very clear that there's no such thing as an ego. Y ojo, el curso dice, no hay tal cosa como el ego. It is simply an idea. Simplemente es una idea, That's a thought. es un pensamiento. There's no such thing as an ego in heaven. No hay tal cosa como el ego en el cielo. That would be impossible. Eso sería imposible. So we may think of the ego as, for example, the Satan or a devil. Entonces pensamos en el ego como el pecador o el demonio. But there's also no such thing as an ego or a devil. Pero no hay tal cosa como el ego o el demonio. It's just the thought again. Nuevamente, es sencillamente un pensamiento. We often talk about it as the great tempter. Con frecuencia nos referimos a él como el gran tentador, quien nos está tentando. It's the tempter which tempts us to overuse our power Es esta tendencia
a sobreutilizar nuestro poder, To overdo it with money, hacer uso exagerado del dinero, to thirst after fame, para lanzarnos a la fama or to overdo physical pleasures. o a abusar de los placeres físicos. If we overdo physical pleasures, we develop an addiction. Si abusamos de los placeres físicos, caemos en ser adictos. And that pulls us down rather than lifts us up. Y esto nos hunde en vez de elevarnos. So it's a trap. Entonces es una trampa. So there's a part of our mind that's in danger of being trapped. Entonces hay una parte de nuestra mente que tiene el peligro de caer en la trampa, To being trapped in the world. de ser en peligro de ser atraído hacia el mundo. And that mind seems to forget its origin. Y esa parte de la mente pareciera que se olvida de sus orígenes o de su origen. It forgets where it came from. Se le olvida de dónde vino. The truth is, the only thing which is real La verdad es que lo único que es verdadero, cierto, is your spirit, es tu espíritu, is your soul. es tu alma. Okay. So we come into this world, Así que venimos a este mundo. we have a choice. Say it again. We have a choice. Venimos a este mundo y tenemos el poder de decidir, Of which way we're going to go. para decidir a cuál lado vamos a ir, en qué dirección vamos a ir. Will we go on an inner journey to find out who we are? Podemos ir a un viaje hacia adentro para darnos cuenta de quiénes somos, Or will we engage in an outer journey which seems to say who we are? o nos metemos en este camino hacia afuera para aparentar ser lo que no somos. So it's much better to go with the soul. Entonces, es mucho mejor ir con el alma. If we go that way, we're going to remember who we really are. Haciendo esto, vamos a recordar quiénes verdaderamente somos. And if we'll let the ego be our guide, we're just going to get more and more lost. En cambio, si nos dejamos llevar por la mentalidad del ego, cada vez vamos a estar más perdidos. Lost in the world and also despairing. Perdidos en el mundo y también sin espíritu. Perdidos sin espíritu. Because the answer never lies in the direction of the ego. Porque la respuesta nunca está en dirección a la que nos conduce el ego. Now let's try to remember what is ruling this whole thing. Entonces tratemos de recordar lo que es verdadero. And that is the thing simply we call the mind. Eso es a lo que llamamos la mente. And the mind is the chooser. Y la mente es la que toma las decisiones. Or Ken Wapnick called it the decision maker. Ken Wapnick lo llama el tomador de decisiones. Eso es la mente. The word decision maker only appears one time in the whole course. La palabra tomador de decisiones solo aparece una vez en todo el curso. But that's who you are in the world. You're the decision maker. Porque eso es lo que tú eres en el mundo. Eres un tomador de decisiones. And you can look for yourself wherever you choose to look. Y puedes mirarte a ti mismo, no importa a dónde decidas mirar. You can look in the world, Puedes mirar hacia el mundo or you can make another very important kind of journey. o puedes hacer otro viaje muy, muy importante. This is often described as an inner journey. Con frecuencia se le describe como un viaje interno.
You're not trying to find meaning in the world. No tratas de encontrar significado en el mundo, Rather, are you seeking to remember who you are in truth? en tanto que estés buscando encontrar quién eres en la realidad. All deeply spiritual processes involve are seeking for the truth inside. Este camino espiritual es verdadero cuando estamos buscando la realidad interior hacia adentro. Jesus, in both the Gospels and in the Course in Miracles, says, Jesús, tanto en los evangelios como en el curso de Milagros, dice, the kingdom of heaven is inside you. el reino de los cielos está dentro de ti. It's not in the world, No está en el mundo, but it is in your mind. sino que está en tu mente. So which way would you like to go? Entonces, ¿cuál es el camino que quieres tomar? Seeking in the world is futile. Buscar en el mundo es fútil. You may achieve all kinds of material success, Puede que creas que está bien buscar un montón de cosas materiales en el mundo, but you will feel like something is missing. pero siempre sentirás que algo falta, que algo te está faltando. On the other hand, those who go for the inner search Por otra parte, quienes van hacia la búsqueda interna begin to find meaning in life, empiezan a encontrar el significado de la vida, and that meaning is primarily found in love. y ese significado primordialmente se encuentra en el amor. In being the love that one is. Ser el amor que uno realmente es. And in our giving of our love in connection with everyone. Y en dar ese amor que uno es en conexión con todos y cada uno. Literally everyone. Literalmente, cada uno, todos y cada uno. At the same time that there are people that we go deep into love with, Y al mismo tiempo hay personas que van muy profundo en su interior, and that gives us great joy. y eso nos da gozo. There will still be other people that we need to love as well. Que hay otras personas a quienes debemos amar también. And we do this in good part by not finding fault with them. Y lo logramos cuando no vemos fallas en esas personas. That is, not finding fault with the world. Y así no vemos ninguna falla ni ningún problema en el mundo. So Jesus is simply somebody who remembered who he was. Entonces Jesús es simplemente una persona que recordó quién verdaderamente es. And what he remembered was that he was love. Y él lo que recordó es que él era verdaderamente amor. And as he was love, all he had to do was give his love to the world. Y como se dio cuenta de que él era amor, todo lo que tenía que hacer era dar amor al mundo. And as it was real, the world responded to him in a real way. Y como él sabía que eso era real, el mundo, él proyectó esa realidad en el mundo también. Most of us have divided minds. Muchos de nosotros tenemos mentes divididas Where we attempt to do both. We find meaning in the world and then we find meaning in love. y entonces tratamos de hacer dos cosas, encontrar significado en el mundo y encontrar significado en el espíritu. So we're saying that the only meaningful and eternal process is by going on the inner journey. Pero en verdad, el verdadero significado solo se encuentra en este viaje interior. Okay. So this is going to call upon us to be responsible people. Entonces,
Con esto nos denominamos personas responsables. Let's do the next slide. Vamos a la siguiente imagen. So the course is asking us to be responsible. El curso nos llama a asumir responsabilidad. This is one of the important lines in the course. I am responsible for what I see. Esto es una de las líneas más importantes en el curso. Soy responsable de lo que veo. And now here's where the school part of the world comes in. Y esto es en lo que parte del mundo viene a representar. And everything that seems to happen to me, I ask for. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido. So things seem to happen to us in life, and in those events is our learning. Y todas las cosas que parecen que nos suceden en la vida, en realidad son lecciones en este camino de la vida. And this is happening all the time, as long as you're here in this world in a body. Y esto está ocurriendo permanentemente mientras estemos mientras estemos aquí y creyendo que estamos en un cuerpo. So the next part of the quote says, God is not capricious, there are no accidents in salvation. Hay otra parte del curso que dice, no hay accidentes en la salvación. Of course, let's be going for salvation. Por supuesto, a esto se refiere la salvación. Let's remember who we are in truth. Entonces recordemos quiénes somos en la realidad. If we go this way, life will be smooth. Si vamos en este camino, la vida va a ir suavemente. It will be fairly easy. Será supremamente fácil. Even when difficult things happen, we will know how to handle them. Incluso cuando ocurren cosas muy difíciles, sabremos cómo manejarlas. On the other hand, if I go just in with the world, I'm going to be disappointed time and again. Por otra parte, si voy con la mentalidad del mundo, encontraré dificultades, estaré en problemas nuevamente. Because this world is a school, I'll be learning either way. Porque este mundo nos trae circunstancias para que de cualquier manera aprendamos. But it's more fun to learn through going into spirit than it is to try to learn going into the world. Pero es más divertido aprender las lecciones con la mentalidad del espíritu que a través de problemas en el mundo. Because the only thing that we're ever going to find in the world is that that's not what we want to find. Porque lo único que vamos a encontrar en el mundo es aquello que estábamos buscando encontrar, problemas. I'll have difficult relationships. Relaciones muy difíciles, I may have debts and illnesses, deudas y enfermedades, the kind of things I don't want to be coming my way. el tipo de cosas que en realidad no queremos encontrar en nuestro camino. Let's go to the next slide. Vamos a la imagen siguiente. So this part is very clear. It's in chapter 21, section 2. Esta parte es muy clara. Está en el capítulo 21, sección 2. If you've got a copy of the course, you could turn to that chapter 21, section 2 and look there. Les recomiendo buscar en el texto capítulo 21, sección 2, para que lean esta linda sección. So the first part I want to read before I get to the center of where I'm going on the second paragraph. Entonces, voy a leer primero lo que aparece en el segundo párrafo. This is the only thing that you need to do for vision, happiness,
release from pain, and the complete escape from sin, all to be given you. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y poder escapar completamente del pecado. Say only this. Di únicamente esto. So the Course wants us to be able to say this to yourself. El curso quiere que nos digamos esto a nosotros mismos. Now the next phrase is very important. Y la siguiente frase es muy importante. But mean it. Pero en realidad di únicamente esto, pero dilo de todo corazón. With no reservation, for herein the power of salvation lies. Y sin ninguna reserva, porque en esto radica la salvación. And there's four ideas contained in the next three sentences. Entonces hay 4 ideas en las siguientes 3 frases. We'll do one sentence at a time. Vamos a ir una frase cada vez. I am responsible for what I see. Soy responsable por lo que veo. So you are totally responsible for everything you see. Tú eres responsable de todo lo que ves. This does not mean that you're creating everything that you see. Esto no significa que tú estás creando todo lo que ves. You are not creating the people walking down the street or the car that's going by. Tú no estás creando esas personas que van por la calle, caminando o en sus autos, But you are responsible for how you see it. pero sí eres responsable de cómo los ves. 3 men are standing on a street corner. Say it again, sorry. 3 men are standing on a street corner. 3 personas, 3 hombres están en la calle. A friend drives by in a new car. Un amigo pasa en un carro nuevo, en un auto nuevo. One man will be jealous of his friend's new car. Uno de los hombres tiene celos de ver a su amigo en este carro nuevo. Another man will be happy for his friend. Otro amigo, otro hombre está feliz de ver a su amigo en su carro nuevo. The third man will not have any opinion at all. El tercero no tiene ninguna opinión al respecto. It all just depends upon how we see it. Todo depende de cómo lo mires. So if I throw my condemnation onto the world, Entonces, si yo le lanzo mi condenación al mundo, I shouldn't be surprised that I'm finding an unpleasant world looking back my way. no me debe sorprender que estoy viendo cosas terribles en el mundo, condenables en el mundo. If I love the world I see, I should take joy in the world that's coming back my way. Si amo el mundo que veo, voy a encontrar gozo en el mundo que veo. It may not be coming back that way immediately, but it's coming back. Puede que no lo vea inmediatamente, pero ese gozo va a regresar. Another way we could talk about what we're talking about is the attitude we carry with us in the world. Otra forma de referirse a esto es la actitud que tenemos frente al mundo. In other words, how we choose to see the world. En otras palabras, escogemos cómo vemos al mundo. We all know that sometimes there are people who are kind of grumpy. Nosotros sabemos que siempre, pues a veces vemos personas que son muy renegadoras And they don't like anything they see. y no les gusta nada de lo que ven. They find all kinds of faults with the world. No les gusta nada de lo que ven en este mundo. And there are other people who love it, Hay otras personas que lo aman al mundo and there's others that are just kind of right there in the center, just being who they are, appreciating the moment. y están simplemente allí siendo lo que son y disfrutando lo que ven en ese momento. The next sentence from this quote.
La siguiente frase dice así. I choose the feelings I experience. Escojo los sentimientos que experimento. Well, we'll stop halfway through this sentence. So I choose the feeling I experience. Paremos allí. Elijo los sentimientos que experimento. In the broadest sense, there's two ways of seeing, we've already said. En un sentido muy amplio, hay dos formas de verlo, como lo acabamos de comentar. I can love the world, or I can hate the world. Puedo amar el mundo o puedo odiar al mundo. I choose these two experiences. Yo escojo estas dos experiencias. I can give to the world, or I can take from the world. Puedo dar al mundo o puedo tratar de obtener del mundo. And I decide upon the goal I would achieve. Y decido el objetivo que quiero alcanzar. So what do you want out of life? Entonces, ¿qué quieres del amor? Everybody should have the same goal. Todo el mundo debería tener el mismo objetivo. When I should say should have, I mean that everybody really wants the same goal. Cuando digo que todo el mundo debería tener el mismo objetivo, me refiero a que todos en realidad deseamos el mismo objetivo. You want to be happy. Queremos ser felices. You want to find meaning in life. Queremos encontrar el sentido, el significado del amor. You want to be participating in life. Queremos participar en la vida. You want to enjoy the giving and taking of life. Queremos disfrutar el dar y recibir amor. And we all want to go home again. Y todos queremos regresar a casa nuevamente. We want to graduate from this school. No, todos nos vamos a graduar de esta escuela, de esta universidad. It would be a good idea not to have to come back. Sería buena idea no necesitar volver, Simply because the body is a limitation in form. sencillamente porque el cuerpo no es más que una limitación. There's a sense in while you're in this world, you can't get beyond this, the skin. En cierto sentido, estando en este mundo, no podemos ir más allá de nuestra propia piel. Ultimately speaking, spirit is not limited to this form. Eh, eh, el espíritu no está limitado a esta forma. Seen properly, the body, the Course in Miracles says, is a learning device. Visto de manera correcta, dice el curso, el cuerpo no es más que un instrumento de aprendizaje. So I want to use this learning device to find out whatever I can to help me graduate. Entonces, a medida que recorremos este camino, podemos pedir, utilizar sabiamente este instrumento para graduarnos de esta universidad. It used to be that when you went to school, you would have books and pens and paper. Antes, cuando ibas a la escuela o a la facultad, necesitabas libros y libretas de papel y lapiceros. Now, in the 21st century, Ahora, en el siglo XXI, we have computers and iPads. tenemos computadores y iPads. These are the tools we use to work with. Estos son los instrumentos que utilizamos para estudiar. And they are filled with information about the world. Y están llenos de información sobre el mundo. So you can learn whatever you would like to learn. Entonces, para que tú puedas aprender lo que sea que quieras aprender. How about we study a course in miracles? ¿Qué tal estudiar lo que ofrece un curso de milagros? Because this is a very clear path for getting us home. Porque este es un camino muy claro para ayudarnos a regresar a casa. It is certainly not the only path, Ciertamente no es el único camino,
but it is a path that grows out of the Christian tradition. Pero sí es un camino que menciona la tradición cristiana, But it's very different than traditional Christianity. pero es muy diferente de la cristianidad tradicional. For one thing, there's no hierarchy. Por uno de los aspectos es que no hay jerarquías, There's no upper authority telling you what to do. no hay ninguna normas que te digan qué hacer. There's the voice of Jesus, Está la voz de Jesús, just as we would find in the Bible, justo similar a como se encuentra en la Biblia, and lots of similarities with the Bible. y muchas similitudes con la Biblia, But there's no institution. pero sí es una institución de aprendizaje. There are no rules and regulations and required ways of believing. Pero en esta no hay normas ni regulaciones que nos digan cómo vivir. You will either learn it or you will not learn it. Sea que vas a aprender o no vas a aprender. All right, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente imagen. What are you thinking? ¿Qué estás pensando? You may believe that you're responsible for what you do, but not for what you think. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. The truth is that you're responsible for what you think. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, Only at this level can you exercise choice. porque es solamente en este nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. So again, everything is about the mind, Entonces, nuevamente, and it's todo about, esto es respecto a la mente the choices I make. y es sobre las decisiones que tomamos. And I am learning that certain kinds of choices Y estoy aprendiendo que hay ciertos tipos de decisiones are healthy son saludables and help me to find my way home. y que me ayudan a encontrar mi camino de regreso a casa. Just as other choices are going to lead me into despair. Y hay estas decisiones que me conducen al espíritu. It may seem like a simple choice, Parece que nos pareciera que es una decisión muy fácil de tomar, but this thing we call an ego is very seductive. pero esta cosa a la que llamamos ego nos seduce. Let's take a simple example, which I think I've used with you before. Vamos a comentar un ejemplo muy sencillo que había mencionado antes. In order to keep these bodies alive and working well, Con el fin de mantener este cuerpo vivo y vivir saludablemente. and we have a choice. Y tenemos el poder de decidir. And the ego may say, Y el ego podría decir, oh, these sweet things are very tasty. ay, todas estas cositas dulces son muy sabrosas. Give me more, Dame más, more, más, more. más. Oh my God, Ay, Dios mío, más. I'm starting to get fat. Me estoy engordando. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? Oh, I've got to get my mind back in control. Tengo que volver a controlar mi mente. The Course distinguishes between right-minded thinking and wrong-minded thinking. El curso nos está diciendo, entonces, estamos yendo con la mente correcta o con la mente incorrecta. The Course says in the very first chapter, this is a course in mind training. El curso lo dice muy claramente desde el primer capítulo. Este es un curso de entrenamiento mental. It's trying to help us find out what we really want. El curso está tratando de ayudarnos a ver lo que verdaderamente queremos. So as I was just illustrating with food,
Una forma es, por ejemplo, con la comida. As with power, money, or fame, Igualmente con el dinero o con la fama. we may need any of these things, Puede que necesitemos estas cosas, but we need to train our mind in such a way that we're in balance, pero necesitamos entrenar la mente de tal manera que encontremos el balance and we don't overdo our interest in the outer world, para que no abusemos de estas cosas hacia el mundo exterior, but we let the inner world be our guide. sino que permitamos que el mundo interior sea nuestro guía. I've talked before about Jesus going into the wilderness, Antes mencioné de Jesús yendo hacia el desierto and there he goes very deep into himself. y el ego es muy hacia nuestro interior And the devil, y el demonio, which we say does not really exist, que mencioné antes, en realidad no existe, except as a thought. excepto como un pensamiento. And it has the temptation to the world. Y nos presenta esta tentación hacia el mundo. And Jesus makes the right decision. Y Jesús tomó la decisión correcta. He says, "Get thee behind me, Satan." Él dijo, deja estas cosas, quiero dejar estas cosas atrás. You shall not tempt the Lord your God. No tentarás al Señor tu Dios. God is really alive inside all of us. Dios está vivo dentro de cada uno de nosotros. And the experience of God is the experience of love. Y esa experiencia es la experiencia del amor. If you think about it, the times when you're really the most happy Si tú lo piensas, realmente los momentos en los que has sentido mayor felicidad is not when you're receiving love, no es cuando estás recibiendo amor, but it's when you're giving love. sino cuando estás dando amor. And the more you can give away, Y entre más amor puedes dar, the more it will come back your way. más amor se te devuelve a ti. Jesus is very clear about that in both the Gospels and in the Course. Jesús lo dice muy claramente, tanto en los evangelios como en el curso. I think I've been talking for 45 minutes or more, right? Ya he estado en esta charla por 45 minutos o más, ¿cierto? Sí, yes, John, 55 minutes. Then I will quit. Entonces, John dice que en este punto ya puede suspender. And do you want to open to questions or comments? We can dialogue for a while, yes. Entonces, sí, Dinora, entonces él ya quiere suspender aquí, pero se abre a preguntas o comentarios. Gracias, John. Bueno, ahorita no tenemos, pero ya está abierto el chat. Si quieren preguntar en Ok. YouTube o por Zoom, Okay. hacen su pregunta y por Zoom pueden levantar la mano si quieren Okay. decir So la pregunta. Nora says at this point, there are no questions, but she's opening the floor to people in case Okay. Zoom, someone wants to raise his hand, or from YouTube, if someone wants to express or comment or questions. Muy bien. Let's see. Hildegard. Hildegard is raising his or Her. her hand. Her hand. I don't want to talk to her. John dice que no quiere hablar con ella. Oh, Hildy is a very good friend. Hi, Hildy.
Hello. Voy a Well, voy a leer la pregunta en español y en inglés. Entonces dice, Oh. pero no, Hildegard, adelante. see, thank you, John. Even though you don't want to talk to me. Oh, I'm going to do it anyway. Muchas gracias, John, dice ella. Dice ella, muchas gracias, John, aunque yo sé que tú no quieres hablar conmigo. I just like to play with Hildy, that's all. The thing is, I think it's just gratitude. I've listened to this slide. I've seen this slide several times, and somehow today it has more meaning to me. Oh, good. Ella dice, déjame, yo traduzco, o quieres expresarlo en español, como quieras. No, adelante, adelante. Entonces, Hildegard dice que con toda esta experiencia, con las enseñanzas de John, el mundo tiene más significado. Este camino espiritual tiene más significado para ella. Sometimes things have to come out for many different directions before the ahas all come together. Dice John, con frecuencia estas ideas van llegando de muchas maneras hasta que uno dice, ajá, hasta que llega ese momento de ajá. Y eso le ocurrió a Hilda. The ahas come from the experiences. Yes. It's when the theory, but actually the feeling or the experience come together. Entonces ella dice, estos momentos de ajá vienen cuando uno ve que la teoría se convierte en una experiencia. But you're hitting on something very important because the Course in Miracles is a study. John dice, estás mencionando algo muy importante porque un curso de milagros es un curso para estudiar. And the reason the more you study, the deeper you go, the more ahas there are. Entonces, entre más estudias el curso, más lo profundizas y más van llegando estos momentos de ajá. Mm-hmm. In the very first section of the course, after the 50 Miracles Principles, Y hay una sección en el curso después de la descripción de los 50 principios de los milagros. so the first section is chapter 2 is called Time, Revelation, and Miracles. El capítulo 2 es sobre tiempo, revelación y milagros. So the course is going to come to all of us by way of revelation. Entonces allí se explica que el curso llega a nosotros a través de la revelación. That's why we have 365 lessons. Eso es lo que ocurre a través de las 365 lecciones. It's asking us to hang in there with it. Say it again. It's asking us to hang in there with it, and we'll get it. Nos está pidiendo a través de las lecciones estemos siempre allí hasta que lo captemos. Hildy? Yes. Okay. Yes, Sí. yes, absolutely true. Absolutely true. Right. Absolutamente verdadero. But I think the practice of Yes. this in the world, Yes. of your finding your spirit, but practicing in the world, Yeah. Entonces dice ella, otra cosa que agrego es que aquí se trata de practicar y lo logramos a través de esta práctica en el mundo. And this is what you mean exactly by living a lucid life. Y esto es exactamente a lo que te refieres, John, cuando dices vivir una vida lúcida. Está bien.
Sí. Está muy bien y Oh. muchas gracias. Sí. Muy bien. Te Muy voy a bien. leer la pregunta, Nora, y tú la haces en inglés. Hay una Okay. pregunta. John, Dinora is going to read a question in Spanish and I'm going to translate it into English. Very good. Ok. Álvaro pregunta, desde la mirada de un curso de milagro, ¿se puede desaparecer una enfermedad? Álvaro asks, from a course in miracles, from looking at a course in miracles and from this view of a course in miracles, can an illness disappear? Sure. Sí. Dice sí. Pero we may not understand why the illness disappears. Pero aunque podríamos no entender por qué desaparece la enfermedad, But it does have a lot to do with how we look at it. pero tiene mucho que ver cómo nuestra mirada, cómo es nuestra mirada de la enfermedad, cómo estamos viendo a la enfermedad. For example, Por ejemplo, my partner here in New York with the One Mind Foundation mi compañero aquí en Nueva York de la Fundación Una Solamente, his name is David Fishman. su nombre es David Fishman, And last year, y el año pasado, David was diagnosed with cancer. a David lo diagnosticaron con cáncer. He had cancer once before a few years ago. Él ya había tenido cáncer hacía unos años atrás And he did the medicine and he got well. y hizo la medicina que había que hacerse y se mejoró. David is now 83 years old. David ahora tiene 83 años de edad. He's been a student of the course for a long time. David ha estudiado el curso por mucho tiempo And one of his major emphases is on trust. y uno de sus énfasis mayores en su estudio del curso es sobre la confianza. Trust is the first characteristic of a teacher of God. La confianza es la primera característica de los maestros de Dios. If you look at the 10 characteristics, trust is number one. Si uno mira las 10 características de los maestros de Dios, la primera es la confianza. And those characteristics are in order. Y esas características están en orden. The reason why 1 is 1 and 10 is 10. Desde la número 1 hasta la número 10. So the Course in Miracles says that trust is perhaps the first characteristic a teacher of God develops. En el curso de Milagros nos explica de que la confianza es la primera característica que el maestro desarrolla. This is total trust. Completa confianza. We're putting my life completely in the hands of God. Pongo mi vida completamente en las manos de Dios. So after David got his diagnosis of cancer, Entonces, tan pronto como a David le diagnosticaron el cáncer, he had to decide. él tenía que decidir. Was he going to go the way of chemotherapy and treatment? Decidir si seguiría por el camino de la quimioterapia y el tratamiento, Or maybe he would try something else. o si más bien decidiría ensayar algo diferente. Maybe he would just trust God. Tal vez esa forma sería confiar en Dios. If it's his time to go, he said, I think I'll go. Entonces, en ese momento él pensó, tal vez es mi momento de irme, But if it's not my time to go, I'm not going. pero si no es el momento de irme, no me voy. I put it in God's hand. Lo pongo en manos de Dios. And about 6 months later,
Y luego, 6 meses después, they told him, we can find no evidence of cancer. a él le informaron, ya no hay cáncer. What happened? ¿Qué pasó? Because I didn't do anything. Yo no hice nada. Now, A Course in Miracles says, Ahora, en el curso de Milagros nos dice, if your fear is high, si tu miedo es mucho, si tienes mucho miedo and you'd rather trust in medicine, y prefieres confiar en la medicina, trust in medicine. confía en la medicina. It doesn't hurt. No te hace daño. That may be the way you need to go. Tal vez esa es la forma que necesitas funcionar. I also had cancer 20 years ago, Yo también tuve cáncer hace 20 años and I was thinking about not doing anything, y yo estaba pensando en tal vez no hacer nada, but my wife's fear was very high. pero mi esposa tenía muchísimo miedo And she said, you should do the medicine. y ella insistió en que yo usara la medicina. And not wanting to give her more fear, I did the medicine. Y para que ella calmara sus miedos, yo usé la medicina. And obviously it went away because that was more than 20 years ago. Y obviamente ese cáncer desapareció porque eso fue hace más de 20 años. So we're not saying you've got to do one way or the other, Entonces, aquí no estoy afirmando que debes ir de una manera o de la otra, but we are saying that everything depends upon how I see it. pero sí insisto en que todo depende cómo lo miro. We're back to choice again. Y se trata de mi poder de decisión nuevamente. I might add that when I had cancer, Yo quiero agregar que cuando tuve cáncer, and although it was difficult getting through especially the end of the medicine, fue muy difícil, especialmente al final del tratamiento con la medicina. somehow I just didn't believe it was going to get me. De alguna manera, muy en el fondo, yo sabía que el cáncer no iba a ganar la batalla. That's an individual choice, of course. Eso es una decisión individual, por supuesto. Thank you, John. Very interesting. You're welcome. Gracias, Jon. Hay una pregunta desde YouTube. Dice, There's a question from YouTube. It says, Leila dice, buenos días. ¿Es normal que cuando uno esté estudiando el curso de Milagros haya momentos de oscuridad y confusión? Leila says from YouTube, is it normal that when you study A Course in Miracles, you experience some moments or feelings or confusion? Well, sure. John dice, sí, claro, Because, we're trying to work this out. porque estás tratando de trabajar contigo misma. We are trying to go to a deeper level. Estamos tratando de ir a un nivel más profundo. So don't be surprised as you dig down deeper No te sorprenda, porque estás tratando de ir más y más profundo. that you may run into some confusion along the way. Entonces, en ese proceso puedes encontrar confusión. But hang in there, Pero mantente allí, have the faith, ten fe, don't quit studying, no suspendas tu estudio, continúa con el estudio. keep trusting in God. Sigue confiando en Dios, It's leading you in the right direction, quien te está llevando en la dirección correcta, and the confusion should begin to clear. y la confusión va a ir desapareciendo. Gracias, Jon. Hay otra pregunta desde YouTube. Denise. Thank you, John. There's another question from YouTube. Está bien. Denise dice,
Tengo un hijo severamente discapacitado. Mi esposo acaba de fallecer. No entiendo nada de vivir tanto dolor. ¿Para qué estoy viviendo esto? No Denise, entiendo el amor, no encuentro el amor de Dios con tanto dolor. Denise says, I have a child who is handicapped, highly handicapped. My husband just died. I don't understand so much pain. I don't understand why God wants me to experience so much pain. Hmm. And I wouldn't know either. John dice, y yo tampoco lo sé, Denise. Sometimes we get very, very heavy tests. A veces experimentamos pruebas muy, muy duras, But continue to hang in there. pero mantente allí Understand all things are for a reason. y siempre ten presente que todas las cosas ocurren por alguna razón. One thing is for sure, you are not being punished. Una cosa es segura, no estás recibiendo ningún castigo, no. You have chosen a difficult path, Has escogido un camino muy difícil, but the rewards can be very great pero el premio será inmenso. as you see your way through this. A medida que atravieses esta situación, Remember always to keep loving through it, recuerda siempre mantener el amor contigo despite the pain, a pesar de lo que veas, especially to be loving your child. especialmente amando a tu hijo. There's a reward in that, Hay un premio en ello and a satisfaction y satisfacción. that comes in knowing you're doing the right thing. Saber que estás haciendo lo correcto. And God bless you on your journey. Y Dios te bendice en tu camino. Sometimes it's just very, very difficult to know why some of A the veces, lessons we have are the lessons we have. a veces es muy difícil saber por qué estamos experimentando las lecciones que tenemos, But after you learn to love through it, pero a medida que aprendes a amar a través de estas experiencias, the day may come va a llegar el día when you will look back upon the experience en que mires hacia atrás a esas experiencias and you will say, ah, I understand y vas a decir, ah, bueno, ya veo, ya entiendo. why I had to go through that. ¿Por qué tenía que vivir todo eso que viví? Mhm. Otra Gracias. preguntas? Sí. Hay otra desde YouTube. Thank you. Julia, There is another one from YouTube. Okay. Julia pregunta, Julia. respecto a lo que veo, no me atrevo a ver las noticias de la guerra, como procesar tanto dolor, tanta impotencia respecto al sufrimiento de las personas inocentes. ¿Cómo lo puedo ver, pensar y procesar desde un curso de milagros? Julia says, I feel very bad when I when I watch the news. I don't want to see so much pain. How can I see this differently from the perspective of A Course in Miracles? You might start but you might stop watching the news. Una de las cosas es, puedes elegir ya no ver más noticias. I'm laughing when I say that because that's only partly true. Y yo me río cuando digo esto porque eso es parte de la verdad. Certainly there could be some benefit in not watching the news. Porque sé que puede haber un gran beneficio en no ver las noticias. And some people do that.
Y algunas personas en realidad hacen eso, no ver noticias. The other choice is to look at it dispassionately La otra manera es escoger ver diferente lo que ves and recognize that's the world. y reconocer que, es que ese es el mundo. The Course is very clear that this is an insane world. El curso es muy claro cuando establece que este es un mundo loco, un mundo no sano. In some ways, it's actually better than it was. Y en realidad el mundo es mejor de lo que era antes. I don't think you would have wanted to have been in Rome during the first century. Definitivamente mucho mejor de lo que era al principio del siglo XXI. You wouldn't want to have been in Germany in the 1940s. No hubieras haber querido estar en Alemania en los años 40. I can keep running down times of great difficulty in this world. Era una época de gran dificultad en este mundo, There's always been wars going on somewhere. porque solo había ojos en la guerra del mundo. Okay. So just because the world is crazy Pero solamente porque el mundo está loco, doesn't mean that you've got to be crazy. no significa que tú tienes que estar loca. One of my favorite lines in the Course Una de mis líneas favoritas en el curso say, let all things be exactly as they are. dice, permite que todas las cosas sean como son. And in reference to other people, Y cuando se refiere a otras personas, I think lesson 268 says, en la lección 268 nos dice, let him be what he is. permite que él sea lo que es. Seek not to make of love an enemy. No busques encontrar un enemigo en el amor. So we need to learn how to leave things alone. Entonces uno puede elegir creer en lo que ve. When I say leave things alone, I mean things that you have no control over. O ver con amor lo que estás viendo. You have control over your thoughts. You have control over, say, your children if you're a parent. Tú tienes control sobre tus hijos y tu propio camino. What's going on the greater spectrum, you don't have much control over. Lo que ocurre en el resto del mundo, sobre eso no tenemos control. Except as how you choose to see it. Excepto que uno puede escoger cómo lo ve. In some ways, things are better than ever. De alguna manera, las cosas ahora son mejor que siempre. You may not see that, but in terms, for example, of the average person being able to live a normal life, things are okay. Puede que en este momento no lo veas así, que está mejor que antes, pero cada cual está viviendo las circunstancias como las está viviendo ahora. I remember there's a place in the Bible where Jesus says, you will always have the poor with you. Hay una parte en la Biblia donde Jesús dice, Jesus says what in the Bible? You will always have the poor with you. Siempre en la Biblia hay una frase que dice, los pobres siempre estarán contigo. And there will always be somebody at the bottom suffering, if you will. Y siempre habrá alguien, siempre verás a alguien sufriendo. That's within the context of this world. Eso es en el contexto de este mundo. That's not true in heaven. Eso no es verdad en el cielo, But it is true in this world. pero sí es verdad en este mundo. One of the problems that we have, which is both positive and negative, Uno de los problemas que tenemos es que siempre vemos lo positivo y lo negativo. is that we are now one world No vemos un mundo único, with one mind una mente única, more than ever before. más que en el pasado. And it's all because of this thing,
television, this computer, this technology. Es debido a esto que llamamos la televisión, el computador, esta tecnología. Here we are talking to each other as though we were in the same room. Por ejemplo, en este momento estamos conversando como si estuviéramos en el mismo cuarto físico. And we're actually all over the world, Y en realidad estamos en muchas partes del mundo, different countries, en diferentes países. just as though we were sitting in the same room. Como nos estamos comunicando como si estuviéramos en el mismo cuarto. That's remarkable. Eso es impresionante. Do you know what the main form of communication would have been 100 years ago? ¿Sabes cuál era la forma más común de comunicación hace 100 años? In 1924, the main form of communication was En 1924, la principal forma de comunicación era newspapers. los periódicos. That's the way news got around. Esa es la manera como se comunicaban, se publicaban las noticias. It took a long time. Tomó muchísimo tiempo. Now it happens right in front of you. En esa época, un periódico, uno se enteraba de las noticias mucho después. Ahorita es inmediatamente. There are cameras all over the place. Hay cámaras en todo el mundo. And if somebody gets shot in a crowd, the world sees it. Si alguien es asesinado, el mundo lo ve. So we're more aware of the pain. Así que estamos más informados de las cosas And the discrimination. y la discriminación. And in some ways, that's a good thing. Y de alguna manera eso es algo bueno. If that means that we can begin to do something more about it. Significa que podemos hacer algo al respecto. So we've got this sort of paradox because on the one hand, consciousness is expanding. Entonces hay cierta paradoja. Toda And esta that- información que se está expandiendo, But we are more than ever recognize that we are one people. pero de la otra parte es que estamos ya reconociendo que On- somos parte de toda la comunidad humana On one planet, en un plan and we see more than ever what's going on. y vemos mucho más de lo que está ocurriendo ahora de lo que veíamos antes. Just remember what your response is. Solo recuerda cuál es tu respuesta. And the most important thing is do not attack the world. Y lo más importante es no ataques el mundo And the people in the world. o a las personas del mundo. There's a line in the Course in Miracles which says, Hay una línea en el curso de Milagros que dice, and this is quite a test, y esto es un tipo de examen. see no one as guilty. No veas a nadie como alguien culpable. See no one as guilty. No veas a nadie como culpable. Anger is never justified. La furia nunca está justificada. La rabia nunca está justificada. Pardon is always justified. El perdón siempre está justificado. That's why it's all about the way we choose to see it. Por eso todo se trata de cómo escogemos verlo. Which is our theme for today. Eso es el tema para hoy. That's enough on that. Thank you so much, John. Yeah, you're welcome. Gracias, John. Respecto a esto, hay la siguiente pregunta, dice Nelly. Hold on, espérame un segundito, Dinora. There's another question. Do you have time for another question? Okay. Okay. Ok, dice Nelly Luna, desde YouTube. Dice, muchas gracias, John. Excelentes tus enseñanzas, como siempre, muy inspiradas. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo asumir esa responsabilidad en el día a día? Mil gracias.
And she says, thank you, John. Your teaching is so clear. Could you give us an example on how to apply this responsibility, this way of looking with responsibility in the day-to-day life? Well, I was just kind of doing that. Dice John, eso es justamente lo que yo estaba explicando. So we're remembering that everything is a matter of mind control. Que todo en realidad se trata de el control de la mente. And what we mean by that is me controlling my own mind. Y a eso, cuando lo digo, me refiero a yo controlando mi propia mente, You controlling your own mind. tú controlando tu propia mente. And often just making very simple choices. Y con frecuencia tomando decisiones muy sencillas. Sometimes it's very helpful to be aware of the choice. A veces es muy útil ver, simplemente ver, observar que tengo el poder de decidir. One of my 4-year-old grandchild was here last night. Uno de mis nietos estaba aquí esta semana, tiene 4 añitos. He's a bit of a test. Él es un reto para mí, es un examen en mi vida, Because he's very selfish. porque él es muy egoísta. I'll give you a recent example. Te voy a dar un ejemplo. It was his 4th birthday. Este día estábamos celebrando su 4º cumpleaños, estaba cumpliendo 4 añitos. He gets a Buzz Lightyear toy. Él recibe este juguete. Okay. And he's got more toys. He's like now picking up the next toy. Y él quiere recibir más juguetes. A ver, ¿dónde está el siguiente juguete? His 6-year-old sister picks up the first toy. Su hermana de 6 años toma su primer juguete. She starts to play with it. Ella empieza a jugar con el juguete. He immediately gets up and he says, "My toy," and takes it away from her. Oh. Y entonces el niño, el de 4 añitos, le quita el juguete a la hermanita y le dice, es mi juguete. Now he's got a problem because he's got more toys to play with than he can handle. Pero hay un problema porque tiene más juguetes de los que puede manejar. His sister wants to play with one, but he doesn't want her to because it's his toy. Su hermanita quiere jugar con ese juguete, pero él no le quiere prestar el juguete. And he starts to scream Y él empieza a gritar. and yell. Y gritar, y gritar. And I realized that one of my choices was to tell him to stop it. Me di cuenta en ese momento que yo tenía el poder de decidir que paren. But I also realized that he was crying out for love. Pero en ese momento también me di cuenta de que él estaba pidiendo amor. So I didn't yell. Entonces no le grité. He threw himself on the couch crying. El niño se tiró al suelo llorando. I sat down behind him. Yo me senté junto a él I let him cry for a minute. y lo dejé llorar por un ratico. I then began to rub his back. Y luego empecé a acariciar su espalda. After a minute, he crawls over onto my lap. Y en ese momento él ya se recostó en mi regazo. It was all over. Y luego estaba justo ahí recostado encima de mí. I only give that illustration to say, how do we handle situations? Y esto lo menciono como un ejemplo. ¿Cómo manejar la situación? Attack, A Course in Miracles says, is never the right choice. Por eso en el curso dice, el ataque nunca es la decisión correcta. Forgiveness is always the right choice. El perdón siempre es la decisión correcta.
What we're learning to do is learning how to control this ego thing that's inside all of us. Todo lo que estamos haciendo es aprender a controlar esta idea del ego que está dentro de nosotros. As Hildy was saying a moment ago, it's about practice. Como decía Hilda, esto es cuestión de practicar. And it's about your learning how to be controlling your own mind. En este proceso, uno está aprendiendo a controlar su propia mente. You do not have to go crazy. No estamos locos, You do not have to yell. no estamos a la deriva. It makes it so much easier than to just extend love. Es muchísimo más fácil extender amor. That's all. Eso es todo. Thank you so much, Thank you. John. Thank you. Gracias, John. Gracias. Gracias. Bueno, desde YouTube hay muchos comentarios de gratitud. There are Pero many okay. comments of expressions of gratitude via YouTube. Hay una pregunta de Lina que dice, ¿dónde podemos encontrar mayor información del curso que estás impartiendo, John? Gracias. Lina wants to know, where can we find more information about the course that you are teaching now, John? The problem is it's in English. Bueno, el problema es que está en inglés, But you can go to our website, pero puedes ir a la página de internet de John, which is miraclesmagazine.org. que se llama miraclesmagazine.org. Lo voy a escribir, miraclesmagazine.org. Yeah, O-R-G. ORG, yeah. Ahí lo Good. puse en el chat. Es una página de internet que se llama miraclesmagazine.org. Ahí la puse en el chat. All right. Some of my books are in English, in Spanish, Algunos de mis libros están en español and we're working on other books in Spanish as well. y ahora estamos trabajando en traducir otro libro al español. Hildy, I think, is going to be helping on that a little bit. Probablemente eso va a ayudar más adelante un poco. Uh, And I can add, John, to explain to them, esos libros los encuentra uno en las librerías. Buscas por Jon Mundy, JONMUNDY, y encuentras los libros, sea en internet o en librerías en Bogotá, se consiguen varios, en Medellín también. Thank you, John. Thank you. Before we go, can I ask about tomorrow? Yeah, what do you want to know about tomorrow? It's the same time? Yes, 10 to 12 or 10 to 11:30. Yes. We want to expand on this topic. Correct, yes. Él pregunta si para mañana continúa el mismo taller, vamos en el mismo horario, de 10 a 11 pasadas, 11:30, expandiendo sobre el mismo tema. Yes. Okay, let me think a little bit about that. Maybe I'll send you some information, Nora. Sure. Entonces él va a pensar y a organizar algunos temas que me va a enviar más adelante esta tarde y yo los transmito. Okay. Of course, John, no problem. Thank you. All right. Goodbye. Okay. Dice, Mañana, en la bueno, mañana. muchas gracias y hasta luego. Yeah. Gracias, John. No, gracias, Nora. Gracias. Bueno, como soy responsable de lo que veo, puedo elegir de nuevo y verlo desde el Cristo en mí. Gracias. Since I'm responsible for what I see, I can look again and see from the Christ in me, Dinora says. Está bien. Thank you. Gracias infinitas. Gracias. Thank you so much, John. Bye, dear. Gracias, Nora, por tu traducción
Infinita gratitud. Gracias, Estrellita, por tu apoyo. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí en YouTube y los que están aquí por Zoom. Les recuerdo, mañana tenemos la lección del día, mañana domingo a las 7 de la mañana con Mir Ronchi desde Argentina y Patricia Soto desde Colombia. Mhm. Y a las 10 de la mañana tenemos la segunda parte de este taller. Soy responsable de lo que veo con Jon Mundy desde Estados Unidos. Ahora los invitamos a tener una pequeña sesión de meditación activa. Recuerda que la música sana y acelera tu despertar. Infinita gratitud. Nos despedimos de YouTube.